Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, el Señor nos bendiga ricamente a todos. Damos gracias a Él porque nos permite estar en este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama. Cada miércoles nos reunimos, ustedes desde sus hogares y acá en el templo, para así compartir el Evangelio, palabras de aliento, palabras de ánimo, de exhortación, y ver lo que Dios nos dice en sentido general por medio del estudio de su palabra. Así que recuerden lo que siempre les comparto: mantengamos la reverencia, la formalidad y atendamos a la palabra del Señor. También el Señor es glorificado y nos instruye, y nos anima y nos exhorta por medio de esta transmisión que llega a todos sus hogares. Así que el Señor les bendiga ricamente. Todavía hay tiempo para compartir el enlace con quien usted quiera compartirlo, para que también sean edificados en la palabra del Señor. Vamos a una pausa musical y luego entraremos con la primera sesión de este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama. Yo soy el pastor Otto Sánchez y voy a estar acompañándolos durante este estudio. Así que nos vemos en un momento. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Dale gracias a Dios ahí en la intimidad de tu hogar. Dale gracias a Dios por su fidelidad en medio de nosotros. Dale gracias al Señor. Cantemos. Tú me perdonas, me impartes
impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Una vez más, oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Así es, Señor. Grande ha sido tu fidelidad en esta cuarentena. Ya estamos de vuelta en la primera sesión ahora que vamos a iniciar en este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Usama Ibo. La semana pasada estábamos viendo de cómo nosotros nos enfrentamos a tantas situaciones adversas que nosotros no controlamos, que nosotros incluso pudiéramos decir que no hay una consecuencia directa de nuestras acciones conectadas con las consecuencias. Me explico. Muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos como seres humanos pueden tener una relación directa con nuestras acciones. Por ejemplo, si una persona es una fumadora empedernida, probablemente va a tener problemas de los pulmones. Si una persona abusa de las bebidas alcohólicas, independientemente de que no se emborrache, es posible que tenga problemas del hígado. Si una persona come muchas grasas saturadas, es posible que tenga problemas del colesterol. Y así sucesivamente, incluso viviendo experiencias que pueden desencadenar en experiencias traumáticas. Por ejemplo, una persona que haya estado en una zona de guerra o haya estado como combatiente en una guerra y haya visto los horrores de esta, es posible que esta persona tenga problemas del sueño, etcétera, etcétera. Sin embargo, no siempre las adversidades o los problemas que nosotros tenemos vienen como consecuencia de alguna acción. Y eso nosotros lo podemos ver en la Escritura. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, cuando el Señor está compartiendo las bienaventuranzas con aquellos primeros oyentes que Él tuvo, nosotros vemos que una de las bienaventuranzas, en particular, la última de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois o seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de género o todo género de mal contra vosotros falsamente o mintiendo por causa de mí. Es decir, que es posible que nosotros enfrentemos adversidades simplemente por hacer lo correcto, y de eso hemos hablado en otras ocasiones en sermones dominicales, que para tener adversidad, hostilidades en contra nuestra, no necesariamente nosotros tenemos que hacer cosas malas.
Pusimos el ejemplo y lo hemos visto con mucho detenimiento, el ejemplo de Nehemías. Nehemías, como nosotros lo vemos en el libro que lleva su nombre, tenía como propósito ir a Jerusalén y restaurar los muros por las condiciones en que se encontraban las personas, los moradores de Jerusalén. Y se le dio un permiso imperial para que fuera allá. ¿Por qué? Porque según nos dice en el capítulo 1, versículo 3, los que estaban allá en Jerusalén estaban en gran aflicción y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Entonces él tenía como propósito, según el llamado que Dios puso en su corazón, de ir a la ciudad de Jerusalén y restaurarla. Pero nosotros vemos en el libro toda la oposición que tuvo de personas que no les interesaba que él restaurara los muros de Jerusalén. Tobías, Sanballat, Gesén el árabe y todos los que se añadieron a ellos simplemente no querían que Nehemías hiciera eso, hiciera esa labor, devolverle la dignidad a las personas. Y él se encontró en problemas por ello. Entonces, para tener problemas, para tener adversidad, nosotros no necesariamente tenemos que hacer cosas malas que vengan como consecuencia de ellas. Haciendo cosas buenas y haciendo lo correcto, nosotros vamos a tener adversidad. La palabra de Dios, el Señor diciéndole a sus discípulos, dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Claro que no podemos dejar el texto bíblico ahí porque va acompañado de una promesa, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir que si el Señor pudo tener victoria, pudo mantener el gozo y la paz en medio de la aflicción, nosotros también como sus hijos podemos hacerlo. Entonces, mis hermanos, la semana pasada hablábamos de todas esas adversidades que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Hoy en día también enfrentamos una serie de adversidades que han alterado nuestra forma de vida, que han adulterado nuestras costumbres, nuestra manera habitual de hacer las cosas. Y una de estas cosas más terribles de esta situación es tener que usar una mascarilla y tener que estar constantemente con ella puesta, donde quiera que vamos, donde quiera que nos trasladamos. Si estamos en un lugar y hay gente con el rostro descubierto, que no tienen mascarillas, entonces nos preocupamos y que tenemos que limpiarnos las manos y hacer todo ese tipo de cosas. Esto nos lleva a nosotros a una incomodidad que nosotros no tenemos control de ella. En la Escritura nosotros vemos claramente que esto no es nada nuevo en el mundo de hoy, que buenos hombres, buenas mujeres, cristianos de distintas épocas han tenido que enfrentar este tipo de incomodidad. Nosotros vamos a las Escrituras y nos vamos a dar cuenta del testimonio personal del apóstol Pablo. Pablo no deja ver que es una posibilidad el sufrimiento. Al contrario, lo deja explícitamente claro de que esto es parte de la vida. Lo mismo el Señor cuando le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Es una declaración habitual y el Señor la dice de la manera más natural posible porque ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Tanto es así que de alguna manera nosotros hasta nos asombramos cuando pasamos por tramos donde todo está saliendo bien. Y como yo decía en una predicación, vemos al Señor como un matagozo, como que nosotros estamos muy felices, muy relax, y el Señor como que se siente molesto por esto y nos manda pruebas para que nosotros dejemos ese gozo. No, hermanos, Dios no es así. Si estamos pasando
por un momento de prueba, pues vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a orar más, vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos dirija. Pero si estamos pasando por un momento de gozo, de bendición material, de salud, donde nosotros estamos sin problemas que podamos identificar claros, pues el Señor lo que nos anima a que nosotros veamos estas situaciones como situaciones donde nosotros podemos disfrutarla. Miren lo que dice Santiago, y me encanta este texto bíblico en Santiago, capítulo 5, verso 14, o desde el verso 13 en adelante. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? Que busque el rostro del Señor, que ayune, que pida oración, que esté buscando constantemente cómo el Señor le ayuda a salir de esta situación. Pero también dice el texto, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, no nos vamos a poder a llorar y a lamentarnos. No, vamos a gozarnos. De hecho, la Escritura dice, llora con el que llora y gózate con el que goza. A veces estamos pasando por momentos de gozo, de felicidad, que no tenemos adversidades contundentes y a veces no lo disfrutamos y a veces incluso podemos hasta disfrutarlo con cierta culpa. No, hermano, está yéndote bien, no está pasando por ninguna prueba catastrófica, no hay ninguna calamidad, pues disfruta el momento, alaba al Señor, gózate y comparte esa bendición con los demás. Está pasando por aflicción, entonces ora y busca el rostro del Señor, ayuna, pídele a los demás que oren por ti. Esa es la vida. Cuando nosotros vamos al libro de Segunda de los Corintios, el apóstol Pablo deja claramente que vivimos en un mundo de aflicción. Y en Segunda de los Corintios, capítulo 4, otro texto hermosísimo, versículos 7 y 8, retrata la situación o los estados en que nosotros, dentro de nuestras angustias, podemos encontrar. Mire qué dice el versículo 7 de 2 Corintios, capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios es quizás la más personal de todas sus epístolas. La segunda carta de Pablo a los Corintios es una continuación de lo que él le había escrito con anterioridad en otra carta, en la primera carta a los Corintios. Hay algunos eruditos que señalan que en vez de ser 2 cartas, realmente fueron 4, pero que solamente se preservaron estas 2. Esta idea parece ser cierta, pero no tenemos una contundencia para afirmarlo, pero se infiere eso por lo que nos dice la segunda carta. De todas maneras, esta es una carta muy personal donde Pablo abre su corazón de par en par con una iglesia que le dio tantos tormentos al apóstol. En esta sección, el apóstol Pablo está hablando de que nosotros somos ministros de Cristo, de que somos siervos de Él. Todos los creyentes son ministros de Cristo. La doctrina del sacerdocio del creyente es una doctrina del Nuevo Testamento, y lo que significa que cada uno de nosotros es un ministro, porque cada uno de nosotros desarrolla un ministerio dependiendo del llamado particular que nuestro Dios nos ha dado.
y que nos ha capacitado con dones para que a través de estas capacidades especiales nosotros podamos servirle. Todos somos ministros y esa doctrina después del primer siglo comenzó a olvidarse, pudiera decir así, hasta que queda totalmente dormitada durante toda la Edad Media. Y es en los días de la Reforma, precisamente a partir de las enseñanzas de Calvino, que comienza a desempolvarse la doctrina del sacerdocio del creyente, donde todos nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro está muy consciente de ese rol. Y aquí, en 2 Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo habla de ese rol, de ese llamado. Por tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 1, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta epístola es una epístola donde hay un alto acento, Pablo, de defender su ministerio, de defender su integridad y cómo él justifica sus acciones según el llamado que Dios le ha hecho. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. El apóstol Pablo, de esa exhortación y testimonio de quién es él y de que todos somos ministros, concluye diciendo, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y de ahí salta a retratar, a confirmar una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Primero, de aquí surgen y se desprenden dos preguntas. Primero, ¿qué es el tesoro? Y segundo, ¿qué es el vaso de barro? Cuando nosotros seguimos leyendo, el apóstol Pablo dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué es el tesoro? El poder de Dios, el conocimiento del Evangelio, todo lo que nosotros hemos recibido del Señor. Entonces, el contenido valioso de eso está depositado en vasos de barro. El apóstol Pablo está recurriendo a una figura, a una metáfora de lo que se hacía en la antigüedad. Se tomaban recipientes de barro normalmente y se introducían en ellos objetos de valor, documentos, monedas, joyas, y eso se tapaba y se enterraba. Y era una manera rudimentaria de preservar y de guardar objetos. De hecho, recuérdense cuando en los años 40 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Rollos, se le llaman así, rollos del Mar Muerto, que son escritos del Antiguo Testamento de antes de Cristo, con un valor extraordinario. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en las cuevas de Qumran frente al Mar Muerto? Toda una montaña con cuevas y grutas, una montaña de piedra, porque está en medio del desierto de Judea. Pues allí, pues un beduino, un campesino,
del desierto estaba buscando sus ovejas y buscándola por medio de las cuevas y no la encontró. Entonces tira una piedra para ver si choca en medio de la oscuridad de la cueva con alguna de esas ovejas y da la espalda y oye un sonido como de una tinaja. Entonces se pone a buscar y efectivamente encontró uno de los hallazgos arqueológicos más formidables del siglo XX, que es conocido como los rollos del Mar Muerto. Pues estos rollos estaban en tinajas. ¿Por qué? Porque era lo normal. Objetos valiosos eran introducidos en estas tinajas. El apóstol Pablo está haciendo alusión a ese hábito, a esa costumbre. Para los antiguos que leyeron este texto, le era familiar. El apóstol Pablo, como buen comunicador y inspirado por el Espíritu Santo del Señor, él está usando esto y a ellos les es fácil entender lo que están oyendo y leyendo. Nosotros hoy en día tenemos que explicarlo. Pero nosotros tenemos algo de gran valor, de un valor incalculable, que no se puede comprar, que no se puede ganar, que no nos lo merecemos. Y este valor, esto valioso que tenemos, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Puede alguien comprar la gracia de Dios? ¿Puede alguien decir que la merece? De ninguna manera. Es por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. El Señor nos dejó el Evangelio y nos ha dado salvación en estos vasos de barro frágiles que se rompen, se agrietan y son tan vulnerables y susceptibles a todo lo que nos rodea. Nosotros somos como esos vasos de barro, pero tenemos algo de incalculable valor y es la salvación y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no deja de reconocer que aunque tenemos algo de tan extraordinario valor, eso no quita que a pesar de que seamos salvos, de que tengamos el Evangelio, de que podamos tener la gracia de Dios que nos cubre, eso no invalida la realidad de que estamos en un mundo complicado, donde nos enfermamos, donde esto que dice el apóstol Pablo es toda una realidad, donde nosotros somos esos vasos de barro. Y el versículo 8 no podía retratar mejor la vida tuya y mía. Y dice de la siguiente manera, y voy a leer el versículo 8 y después de eso nos vamos a la pausa para después volver otra vez y terminar con la segunda sesión. Dice ese versículo 8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Que el Señor nos bendiga. Quédese ahí, no se vaya. Vamos a la pausa y después volvemos. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder. Todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta aleluya, esperanza eterna
nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará. En la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Aleluya. Y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le veré. Vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Aleluya. Bendiciones, soy Yudelka de la Cruz y estoy coordinando la Maestría para Mujeres de Southeastern en Estudios Teológicos con énfasis en Consejería Bíblica. Desde ya ha sido una gran experiencia para mí, muy enriquecedora, así que te animo a que te unas a nosotras y participes. Puedes comunicarte a la dirección que ves en pantalla. Dios te bendiga. Todos aquellos, Señor, que están... Ya estamos de vuelta en esta segunda sesión y última de este estudio bíblico virtual
de la Iglesia Bautista Osama Ivo. Y yo soy el pastor Otto Sánchez y he estado con ustedes durante la primera sesión y vamos a concluir con esta segunda sesión. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que están escribiendo, por todos aquellos que piden oración. Vamos al final a estar orando por todas estas peticiones, pidiéndole al Señor, agradeciéndole al Señor y siendo pues la iglesia y el pueblo que Dios quiere que nosotros seamos. Recuerden que hemos iniciado el programa Ivo desde la acera. Y ese Ivo desde la acera es algo que nosotros hemos venido haciendo. Hemos llevado raciones de alimentos a personas, hemos hecho visitas de manera muy formal, pero con las precauciones debidas. Pero ahora con Ivo de la Acera lo que estamos haciendo es impulsando más esto, dándole mayor énfasis. Por eso el domingo decía que los líderes de células damos el primer paso en esto. Y ya yo tengo mi lista para las personas que voy a estar visitando el sábado. Y yo les decía que el sábado en la tarde era un tiempo para yo estar tranquilo, leyendo, pero es el único día que tengo disponible para hacer Ivo desde la acera. Así que este sábado yo voy a estar haciendo lo mismo con hermanos que me van a estar acompañando. Así que mi hermano, mi hermana, anímate, como decimos acá, ponte las pilas, porque eso glorifica al Señor. Claro, esto tiene un inconveniente y es que nos saca de nuestra zona de confort. Y no hay nada que le resulte más pesado a una persona que lo convoquen a salir de su zona de confort. Pero a mayor incomodidad, si este fuera el caso, que no lo es, mayor bendición. Es como hacer ejercicio. Cuando yo iba al gimnasio, aunque ustedes no lo crean, yo iba al gimnasio, no se me nota, pero yo iba al gimnasio y me decía el entrenador, cuando me veía con mucho dolor, dice, esas son las buenas, esas son las rutinas buenas, cuando te duele, dale, dale, dale. A mayor dificultad, por la causa de Cristo, mayor bendición, recordando que el Señor dice en su palabra que vuestro esfuerzo en Él no es en vano. Y hay respaldo de Dios y hay bendición de Dios cuando nosotros hacemos su voluntad. Y la mayor de todas esas bendiciones es la satisfacción que nosotros tenemos por haber obedecido a Dios. Así que seguimos en esta semana con Ivo desde la acera. Entonces, mis hermanos, estamos en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde nosotros vemos cómo el apóstol Pablo habla de la realidad de la adversidad, de la realidad de los problemas, de las situaciones difíciles que nosotros tenemos que enfrentar. Ahora estamos pasando por una bien difícil, que es esta pandemia global llamada COVID-19 o coronavirus. Realmente no pensábamos, como he dicho en ocasiones anteriores, que íbamos a tener que lidiar con todas las incomodidades que esta situación conlleva. Desde medidas de higiene que nosotros en otras ocasiones hubiéramos considerado extremas, hasta andar permanentemente con una mascarilla. No importa dónde estés, si estás en el banco, en el supermercado, caminando por el parque, tenemos que tener la mascarilla. Y cuando nos volvamos a reunir aquí en el templo, tenemos que tener las mascarillas puestas, todos. Entonces, mis hermanos, no pensábamos en una situación así. ¿Por qué? Porque como dice el texto bíblico, estamos en apuros. Y estamos viviendo un pico de contrariedad, de incomodidad, de escasez. Personas han perdido seres queridos, otros se han enfermado, a otros le han reducido su salario, otros han perdido sus empleos. Realmente es una situación incómoda.
Y la iglesia no escapa, ya como institución, no me refiero al templo, a estas piedras que están sobre piedras, no me refiero a esta infraestructura, no me refiero a nosotros, a la iglesia. Nosotros no escapamos a esta realidad y no hemos podido abrir todavía por la situación en que estamos teniendo que lidiar y vivir en este mundo. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo lo confirma nuestro Señor Jesucristo, lo confirma la palabra de Dios, la Biblia nos relata cómo nosotros los seres humanos tenemos que enfrentarnos a situaciones adversas, aun cuando no son consecuencias directas de mi pecado particular. A veces tenemos que enfrentar pruebas y dificultades producto del pecado del otro. Cuando un padre de familia no anda bien, toda la familia que está bajo su autoridad puede pagar entonces las consecuencias. Cuando un conductor irresponsable maneja de manera temeraria por estar yendo a exceso de velocidad o por simplemente estar embriagado, esa persona puede arruinarle y cambiarle la vida para siempre al otro. ¿Qué culpa tenía el otro? Ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a situaciones de esta índole. Cuando nosotros vamos a la iglesia del Nuevo Testamento, esta iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia prohibida, perseguida y fue una iglesia pobre. Esas tres características tenía la iglesia del primer siglo: pobre, prohibida y perseguida. Pero hay una característica adicional a esa, y es que fue una iglesia poderosa. No fue una iglesia perfecta, porque tuvo situaciones. Por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén, y eso lo veíamos la semana pasada, hubo problemas de mentiras entre personas prominentes de la iglesia, como era Ananías y Zafira, puesto que se mencionan sus nombres, Hechos capítulo 5. Vemos también que hubo cierta tensión entre los judíos de origen griego y los judíos que se consideraban a sí mismos muy puros y ortodoxos. O sea, que la iglesia enfrentó problemas de pecado en su seno. Esa iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia que se fundó, la iglesia de los apóstoles, aún teniendo a los apóstoles como pastores, esta iglesia tuvo estas situaciones, porque donde quiera que hay ser humano va a haber pecado, donde quiera que hay personas va a haber pecados, donde quiera. La diferencia de esta iglesia es que esta iglesia supo enfrentar cada situación que le sobrevino y la enfrentaron con procedimientos que hoy nosotros usamos como modelos para enfrentar situaciones semejantes. Pero esto fue una iglesia que perdió algunos privilegios de manera temporal debido a las situaciones adversas que tuvieron que enfrentar. Decíamos que es una iglesia pobre, perseguida y prohibida. No tenían templos, tenían que juntarse en las casas siempre y cuando no lo denunciaran, y ellos tenían que estar huyendo. Pero es en ese contexto donde nosotros vemos que se nos dan todas las instrucciones que nosotros debemos observar. Y una de ellas, como ya hablábamos con anterioridad en otros estudios, hablábamos de la Cena del Señor. Yo sé que hay iglesias que están dando la Cena del Señor vía Zoom y que dicen no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oí a un hermano decir, yo lo sé, pero
como hablábamos, la cena del Señor tiene un acento presencial, como dice 1 Corintios capítulo 11, hablando de la cena del Señor. Cuando os reunís, no es una reunión virtual, está hablando del contexto de una reunión física, cuando nos reunimos como pueblo. También vi por las redes sociales bautizando a alguien virtualmente. Y la persona se zambulló en una piscina y salió bautizado. No, y el pastor remoto. No, eso no es lo que dice la Biblia. Estas cosas el Señor la permite para que podamos valorar los privilegios que por estas razones nosotros no estamos observando. Porque la Escritura nos dice que todas las veces que podamos, todas las veces que nos reunamos, nosotros podamos tener la cena del Señor, pero no nos podemos reunir ahora, porque no nos estamos congregando. Pero ese es un privilegio que ahora mismo nosotros no tenemos. Un privilegio de recordar y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Es un privilegio, la obediencia es un privilegio. ¿Y cómo se sentirá el hermano o la hermana que pudiendo tomar la cena del Señor cuando se podía, no la tomó? Aquellos que creyeron en Jesucristo y dilataron el bautizarse y ahora no podemos. No es que no seas salvo, pero cuando pudiste tener la bendición de obedecer, no lo hiciste. ¿Qué podemos hacer? Recordar con nostalgia aquellos privilegios y decirle al Señor: Señor, perdóname, y cuando volvamos yo lo voy a valorar y te voy a honrar practicando eso. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, no solamente nos damos cuenta de lo que ella nos dice con relación a las adversidades y a los problemas que nosotros vemos, sino también nos damos cuenta que las exhortaciones que la palabra de Dios nos da es en un contexto donde hay privaciones, incluso hasta de congregarse como nosotros quisiéramos. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor en todo, aunque no nos estemos reuniendo en el templo. Tenemos que ser fieles, porque la fidelidad no es al edificio, la fidelidad es al Señor y honrándolo, cumpliendo su palabra. Entonces, mi amado hermano y hermana, nosotros tenemos que ser revisores para ver cómo nosotros estamos honrando al Señor y siendo fieles a Él en todo esto que Él nos ha plasmado en la Escritura. Casi todo lo que nosotros vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, principalmente en las epístolas, es en un contexto donde ellos tenían limitaciones de congregarse libremente. El honrar al Señor con sus finanzas, el honrar al Señor leyendo la palabra, el honrar al Señor orando, el honrar al Señor evangelizando, el honrar al Señor ayudando al pródigo, al prójimo. Todo lo que nosotros vemos en las epístolas fue en un contexto de mucha privación, de muchas limitaciones. Por lo tanto, no podemos poner esta pandemia como una excusa para nosotros no ser fieles como el Señor quiere que nosotros lo seamos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10, en una exhortación a la perseverancia, a seguir firmes, dice de la siguiente manera: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza
para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en la plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Nosotros ya vamos a tener una reunión que tenemos pendiente con los líderes y vamos ya a poner fecha para congregarnos. Cuando esa fecha llegue, algunos dirán, bueno, es que el COVID no se irá por ahora. Durante todos estos meses nos hemos preparado, oiga bien, nos hemos preparado para que cuando llegue el momento de reunirnos, nosotros tengamos el menor riesgo posible. El menor riesgo posible. Y podamos venir aquí a reunirnos y alabar y bendecir el nombre del Señor. Alguien dirá, pero ¿qué tan imprescindible es eso? Ya yo soy cristiano, yo no tengo que congregarnos. Bueno, hemos pasado 5 meses sin congregarnos, lo cual habla de la sensatez que como líderes tenemos en esta congregación. Pero hay un peligro, y es que nos acostumbremos a ese estado no natural de la vida cristiana. Los creyentes se congregaban en sus casas y a veces venían persecuciones a comunidades y no podían congregarse, pero de que podían, volvían. ¿Y por qué los perseguían? Porque eran identificables cuando se congregaban. No estaban en el anonimato. Se están congregando, los delataban y entonces asumían el riesgo de congregarse. Si nosotros no asumimos riesgos, no vamos a trabajar, no vamos a ir al supermercado, no vamos a salir, porque la vida, el vivir solamente es un riesgo. Salir a la calle, aunque no haya pandemia, es un riesgo. Por eso, mi hermano, mi hermana, se acerca el momento en que nosotros vamos a honrar a Dios. ¿Y cuál es el mayor beneficio de congregarnos? Obedecer a Dios. Pero se lo vengo diciendo desde que comencé el estudio. El mayor beneficio que nosotros tenemos por honrar a Dios es tener la satisfacción que hemos sido obedientes a Él. Esa es la mayor satisfacción. Que nuestra conciencia no nos mortifica. Como diría el autor del himno, estoy bien con mi Dios ante adversidad, concluye diciendo, yo no he hecho nada malo, estoy bien con mi Dios. Como Martín Lutero frente al emperador Carlos V, aquí estoy y no puedo hacer otra cosa porque estoy atado a mi conciencia y mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Se acerca el día en que nosotros vamos a tener el privilegio de honrar a Dios en congregarnos. Gracias al Señor por los asesores y hermanos envueltos en todo esto, para que todo esté con los más altos estándares. De hecho, ya hermanos están viniendo y cada domingo hay más hermanos que están viniendo.
Gloria a Dios por ello, no se lo impedimos. Y tenemos los servidores que están sirviendo. Y gloria a Dios por esos hermanos también. Están viniendo como si ya hubiéramos formalmente reabierto las puertas de la iglesia. Y no, estos hermanos están aquí y cada vez más tenemos más hermanos. Y el que viene, pues, tiene que observar el protocolo. Gloria a Dios. Y a mí me dio tanto gozo ver el domingo que cuando terminamos el culto, aún que no estaba lleno porque no hemos tenido la reapertura todavía formal, pero los hermanos están agregando, gloria a Dios, que vengan. Vimos hermanos como lo solíamos hacer antes, hablando. Lo único que de una manera diferente, con mascarillas y teniendo un distanciamiento. Y tenemos servidores que están velando para que se observe ese distanciamiento. Gloria a Dios, esa es la iglesia de Cristo. Mis hermanos, ya se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama Ibo. Yo soy el pastor Otto Sánchez y doy gracias al Señor por el privilegio que me da de llegar hasta ustedes. Vamos a terminar y vamos a tener un tiempo de oración y vamos a orar para que el Señor consuele las personas que han perdido familiares, para que el Señor fortalezca a aquellos que están enfrentando la enfermedad o cualquier tipo de enfermedad. Vamos a estar orando por los hermanos que han perdido sus trabajos. Vamos a estar orando por los hermanos que han visto reducir sus ingresos. Y acompáñeme a orar, usted en sus hogares. Vamos a orar todos y vamos a levantar un clamor a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por el privilegio que nos da de estudiar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú no dejarás al caído para siempre. Gracias, Señor, porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que tu palabra haya podido llegar a las profundidades del alma de cada uno de nosotros. Te pedimos por los que están pasando por situaciones de dolor, porque han perdido algún familiar, consuélalos. Y aquellos que están así en duelo y no te conocen, te puedan conocer. Por aquellos que están también luchando por su vida, batiéndose en la vida, entre la vida y la muerte con esta enfermedad o con cualquier otro tipo de condición, te pedimos que tú lo fortalezcas, que tú tengas misericordia. Hay hermanos con parientes en estos momentos que están preocupados y que están pasando por esta crisis de salud y te pedimos que en estos momentos tú, Señor, haga algo que sea notorio y que estas personas no solamente reciban sanidad, sino que también puedan levantar sus ojos y conocerte de manera personal si tú me conoces. Que tú tengas misericordia, no solamente restaurando el cuerpo, sino también salvando sus almas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos en nuestras economías. Ayúdanos en cada una de las diferentes situaciones que por el COVID o no por el COVID tenemos que enfrentar. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de servirte y de predicar tu palabra. Que cuando nos volvamos a ver todos acá, vengamos con gozo y entusiasmo y que sea una gran fiesta de adoración y celebración a ti, dándote gracias, Señor, porque nos concede nuevamente el privilegio de reunirnos, porque has levantado el juicio y nos permite gozar de los privilegios que algunos quizás no valoraron. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Bendice esta comunidad Ibo y bendice cada hermano, cada hermana, no solamente de esta comunidad, sino de otras partes del país y de otras partes del mundo. Bendícelos y llégale, Señor, con tu bendición hasta donde están. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Tomamos un poco más de tiempo hoy. Les pido disculpas, pero ustedes no tienen para dónde ir.
porque estamos en toque de queda. Así que alabe y bendiga el nombre del Señor. Dios le bendiga, buenas noches.